La tarde caía lentamente sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo con un tono naranja que parecía derretirse sobre los edificios. Elena Ramírez caminaba sin prisa por una de esas calles llenas de puestos improvisados y locales de antigüedades donde siempre encontraba objetos curiosos. Amaba perderse entre cosas viejas, como si cada objeto guardara un pedazo de historia olvidada. Aquella tarde, un pequeño cartel colgado en una puerta llamó su atención: subasta, todo debe irse. Intrigada, entró. El lugar era un salón sencillo, iluminado apenas por unas bombillas amarillentas. El ambiente olía a madera vieja y polvo. En las paredes, cuadros apilados, muebles desgastados, relojes antiguos que habían dejado de marcar la hora. El subastador, un hombre de traje arrugado y voz áspera, anunciaba piezas con poco entusiasmo. No había mucha gente, un par de coleccionistas, un anciano con sombrero, una pareja joven buscando decorar su departamento. Elena se sentó en silencio, observando, hasta que un cuadro en particular fue colocado sobre el caballete. El retrato mostraba a una mujer joven de mirada serena, vestida con un atuendo de principios del siglo XX. Lo peculiar no era la pintura en sí, sino el rostro. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer del retrato era idéntica a ella, solo que más joven, como si la hubieran pintado 20 años atrás. Se inclinó hacia adelante, incrédula. «No puede ser», susurró. Nadie más pareció notar el parecido. El subastador apenas dijo: «Lote número 27, retrato anónimo, óleo sobre lienzo, principios del siglo pasado. ¿Quién da 100 pesos? El silencio fue incómodo. Nadie levantaba la mano. Elena, casi sin pensarlo, la alzó. 100. El subastador la miró con una sonrisa cansada. 200. ¿Alguien da más? No. Vendido a la señorita, 100 pesos. Así, con un simple gesto, el cuadro se convirtió en suyo. Elena sintió una extraña mezcla de triunfo y temor al recogerlo. Lo sostuvo con cuidado, observando cada trazo de la pintura, cada sombra, cada detalle. Los ojos de la mujer parecían brillar bajo la luz tenue, como si la observaran de vuelta. Al llegar a su departamento, un lugar pequeño pero acogedor lleno de libros y plantas, Elena apoyó el cuadro contra la pared de la sala. Encendió la lámpara de pie y volvió a examinarlo con calma. El parecido era indiscutible: la forma del rostro, los labios, incluso la pequeña marca en la ceja izquierda. Era ella, pero no podía serlo. Sacó su celular y le tomó una foto, comparándola con una selfie que acababa de hacer. Era casi imposible distinguirlas. En ese momento, su hermana Mariana llegó sin avisar, como solía hacerlo. Llevaba una bolsa con pan dulce y una expresión de burla en los ojos. ¿Ahora qué tesoro compraste en tus subastas raras?, preguntó dejando la bolsa sobre la mesa. Elena señaló el cuadro. «Mira». Mariana se acercó, frunció el ceño y luego soltó una carcajada. «Dios mío, es tu gemela. ¿No te parece un poco narcisista colgar un retrato tuyo pintado hace 100 años?» Elena no se rió. «No estoy bromeando, Mariana. No soy yo. Es alguien más, alguien que se parece demasiado a mí». Mariana tomó un pedazo de pan y lo mordió, encogiéndose de hombros. «Tal vez una antepasada. Todas las familias tienen historias raras. O simplemente una coincidencia». Elena no respondió. Algo dentro de ella le decía que no era una simple coincidencia. Esa noche, después de cenar, decidió colgar el cuadro en la pared de su habitación. Quería tenerlo cerca, aunque no entendía por qué. Apagó la luz y se acostó, pero le resultaba imposible dormir. Cada vez que abría los ojos, sentía la mirada del retrato fija en ella, atravesando la oscuridad. Se levantó, encendió la lámpara y volvió a observarlo. Por un instante, juró que la expresión de la mujer había cambiado, una ligera curva en los labios, casi como una sonrisa. «Estoy cansada, nada más», se dijo, sacudiendo la cabeza.
Sin embargo, un escalofrío le recorrió los brazos. Antes de dormir, escribió en su diario: hoy compré un cuadro. La mujer que aparece en él soy yo, pero no soy yo. ¿Quién era? ¿Por qué siento que me observa? Quizás mañana descubra algo más. Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y trató de convencerse de que todo era producto de su imaginación. Pero justo antes de quedarse dormida, creyó escuchar un leve susurro proveniente de la pared donde colgaba el retrato. Un susurro apenas audible, como un nombre. Isabel. Elena abrió los ojos de golpe, el corazón desbocado. ¿Quién está ahí? Silencio. Solo el tic-tac lejano de un reloj en la sala. Ella se cubrió con las sábanas, temblando. Sabía que aquello no había sido un sueño. Elena se levanta de madrugada, en medio de la oscuridad, y descubre que los ojos de la mujer en el retrato parecen brillar con un destello húmedo, como si hubieran llorado. Elena amaneció con los ojos hinchados por no haber dormido bien. Había pasado la mayor parte de la noche dando vueltas en la cama, tratando de convencerse de que aquel susurro había sido producto de su imaginación, un truco de la mente agotada. Sin embargo, la certeza permanecía como un peso en el pecho. Alguien había dicho, Isabel, en su habitación. Se levantó despacio y miró el cuadro otra vez. Bajo la luz de la mañana, la pintura parecía inofensiva, solo un retrato viejo con el barniz resquebrajado por el tiempo. Pero los ojos, esos ojos tenían un brillo extraño, casi humano. Con el celular en la mano, le tomó varias fotos desde diferentes ángulos. Incluso buscó en internet programas de reconocimiento facial, intentando comparar su rostro con el de la mujer pintada. El resultado la dejó helada, un 97% de coincidencia. No puede ser, murmuró. Más tarde, mientras tomaba café en la cocina, decidió llamar a Mariana. Oye, ¿puedes pasar por aquí esta tarde? Quiero enseñarte algo. ¿Otra vez con tu cuadro embrujado? Rió su hermana al otro lado de la línea. No es una broma, Mariana. Anoche escuché un nombre, escuché, Isabel. Hubo un breve silencio. ¿Y no estarás exagerando? A veces cuando estás medio dormida, el cerebro inventa sonidos. No, esta vez fue real. Estoy segura. Mariana suspiró. Está bien. Paso después del trabajo. Pero si resulta ser solo tu paranoia, me invitas la cena. Elena sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Hecho. Durante el día, no podía concentrarse en nada más. Llevaba el retrato de la sala al comedor, del comedor a la recámara, como si moverlo fuera a darle alguna respuesta. En un momento, notó algo peculiar en el marco, una pequeña hendidura en la parte trasera. Tomó un cuchillo de cocina y con cuidado abrió la madera. Dentro encontró un trozo de papel amarillento, doblado varias veces. El corazón se le aceleró mientras lo desplegaba. Era una nota escrita con caligrafía antigua. Para Isabel, la dueña de estos ojos que nunca olvidaré. Si algún día alguien encuentra este retrato, sabrá que en él se guardan más secretos de los que aparenta. Elena se quedó inmóvil. El retrato sí tenía relación con alguien llamada Isabel. Pero ¿quién había sido? ¿Por qué su parecido era tan perfecto? Cuando Mariana llegó por la tarde, encontró a su hermana con la nota extendida sobre la mesa. ¿Qué es eso? Elena se lo mostró. Mariana la leyó en silencio y arqueó las cejas. Bueno, admito que esto ya no parece una coincidencia cualquiera. ¿De dónde lo sacaste? Estaba escondido en el marco. Mariana, ¿entiendes lo que significa? Esta Isabel no solo existió, sino que alguien la amaba profundamente, y dejó una pista en este cuadro. Mariana la miró con cautela. ¿Y no has pensado que puede ser un truco para darle más valor al cuadro? Los anticuarios hacen esas cosas. No. Esto es auténtico, lo siento en los huesos. Elena guardó silencio unos segundos y luego confesó. Además,
Anoche escuché el nombre. Como si alguien me hablara desde el cuadro. Mariana bufó, nerviosa. Ya vas a empezar con cosas de fantasmas. Elena no respondió, pero su mirada fija en el retrato decía todo. Esa noche, las dos hermanas decidieron quedarse en la sala, con el cuadro apoyado sobre una silla. Encendieron solo una lámpara pequeña y esperaron. Esto es ridículo, dijo Mariana, abrazada a una manta. Nos vamos a quedar aquí esperando que un cuadro nos hable. Elena no apartaba los ojos de la pintura. SHHH, escucha. Los minutos pasaban lentos. El silencio de la madrugada era interrumpido apenas por el zumbido lejano de un coche en la calle. Entonces, casi imperceptible, se oyó un susurro. Un murmullo leve, como si viniera desde dentro de la tela. Isabel. Mariana se tensó, los ojos muy abiertos. ¿Lo escuchaste?, preguntó Elena con voz temblorosa. Sí, sí lo escuché. El susurro se repitió, esta vez un poco más claro. Isabel, corre. Las dos se miraron con el corazón acelerado. Mariana se levantó de golpe. Ya basta. Esto no es normal. Tenemos que deshacernos de este cuadro, Elena. No, respondió ella, firme. Ahora menos que nunca. Tengo que saber qué significa. Después de esa noche, Elena empezó a investigar. Buscó en registros antiguos, preguntó en foros de arte, visitó la Biblioteca Central. Descubrió que, a principios del siglo XX, había existido en la Ciudad de México una joven llamada Isabel de la Vega, hija de una familia acomodada que desapareció en circunstancias misteriosas. La descripción que encontró coincidía con la mujer del retrato. Cuando llevó la información a Mariana, ella palideció. ¿Me estás diciendo que esta mujer, Isabel, desapareció, y que ahora su retrato terminó en tus manos? Elena asintió lentamente. Y que, de alguna forma que aún no entiendo, tiene algo que ver conmigo. Esa noche, Elena sueña con una habitación antigua iluminada por velas. En el centro, la misma mujer del retrato, Isabel, se acerca a ella y le dice claramente: Elena, no busques, o tu destino será el mismo que el mío. Elena despierta empapada en sudor, con el eco de esas palabras grabado en su mente. Elena despertó con el corazón latiendo tan fuerte que parecía retumbar en las paredes de su habitación. El sueño con Isabel no había sido como los sueños comunes, los colores, los olores, incluso la sensación del aire cargado de humo de vela, todo era tan real que le costaba creer que su cuerpo había estado durmiendo. Se incorporó lentamente, repasando en su mente cada palabra. No busques, o tu destino será el mismo que el mío. La advertencia resonaba como un eco en su cabeza. Durante el desayuno, Mariana la observaba en silencio. Su hermana nunca había sido de esas personas fáciles de asustar, y verla tan pálida, con la mirada perdida, le provocaba una incomodidad extraña. ¿Otra vez soñaste con el cuadro?, preguntó finalmente. Elena asintió, dejando la taza de café a medio camino. No fue un simple sueño, Mariana. Era como estar ahí. Como si me hubiera transportado a otra época. Mariana se cruzó de brazos. Mira, ya sabes que siempre intento apoyarte, pero esto empieza a sonar peligroso. Te estás obsesionando. ¿Obsesionándome?, replicó Elena con voz firme. ¿Cómo no hacerlo? Anoche escuchaste lo mismo que yo. No puedes negarlo. Ese cuadro guarda un secreto, y ese secreto tiene que ver conmigo. Decidida a no ignorar más las señales, Elena fue a la biblioteca otra vez. Pasó horas revisando microfilms de periódicos antiguos hasta que encontró un artículo amarillento, fechado en 1923. El titular decía: Desaparición misteriosa de Isabel de la Vega causa conmoción en la alta sociedad capitalina. El texto relataba que la joven había sido vista por última vez en un baile de gala y que, al día siguiente, había desaparecido sin dejar rastro.
la policía nunca resolvió el caso. Se mencionaba, además, que Isabel era descrita como una muchacha hermosa, con una presencia magnética y unos ojos que parecían contener un secreto insondable. Elena copió cada detalle en una libreta. Mientras más leía, más se convencía de que había una conexión personal con aquella mujer. Esa noche, de regreso en casa, Mariana trató de persuadirla de abandonar la investigación. Mira, Elena. No dudo que la historia sea interesante, pero ¿qué tiene que ver contigo? Millones de mujeres han vivido y desaparecido en este país. Elena la miró fijamente. El retrato tiene mi rostro, Mariana. Y no puedes negar que escuchamos la voz. Esto no es casualidad. Mariana respiró hondo, resignada. Está bien. Pero prométeme que si esto se sale de control, lo dejaremos. Prometido, respondió Elena, aunque en el fondo sabía que no se detendría. Las cosas empezaron a intensificarse. Durante varias noches seguidas, Elena soñaba con escenas distintas, caminaba por calles empedradas, escuchaba carruajes, veía hombres con sombreros y mujeres con vestidos largos. Todo ambientado en la Ciudad de México de principios del siglo XX. En uno de esos sueños, Isabel apareció frente a ella, llorando. Me arrancaron de mi vida, susurró. No confíes en nadie, Elena. Elena despertó con lágrimas en los ojos. Por primera vez, sintió no solo miedo, sino también una profunda compasión por aquella figura que parecía suplicarle ayuda desde el otro lado del tiempo. Intrigada, decidió hablar con don Julián, un anticuario veterano de la colonia Roma al que solía acudir por curiosidad. Llevó el cuadro envuelto en una manta. Cuando Julián lo vio, su rostro cambió de inmediato. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó con voz grave. Lo compré en un remate barato hace unas semanas. ¿Por qué? El hombre pasó la mano por el marco como si estuviera tocando algo prohibido. Hace muchos años escuché historias sobre este retrato. Se decía que estaba maldito, que la muchacha que aparece en él desapareció en circunstancias oscuras. Algunos afirmaban que fue víctima de un ritual. Otros, que fue ocultada para proteger un secreto de familia. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Ritual? ¿Qué tipo de ritual? Nadie lo sabe con certeza, respondió Julián, bajando la voz. Pero se decía que su familia estaba ligada a sociedades ocultas, grupos que jugaban con cosas que no deberían. El silencio llenó la tienda. Elena sintió que las piezas empezaban a encajar, aunque todavía no entendía el cuadro completo. ¿Y cree que este cuadro puede tener relación conmigo?, preguntó al fin. El anciano la miró con ojos cansados. No lo sé, muchacha. Pero si ese rostro es el tuyo, entonces hay algo más grande de lo que imaginas detrás de todo esto. Esa noche, de regreso en su departamento, Mariana la esperaba ansiosa. Bueno, ¿qué te dijo ese tal Julián? Elena se sentó en el sillón, exhalando con fuerza. Que Isabel y su familia estaban involucrados en cosas oscuras. Que tal vez ella fue sacrificada o escondida. Mariana abrió mucho los ojos. Esto ya es demasiado. No puedes seguir metiéndote en algo tan turbio. Elena sacudió la cabeza. No entiendes. Isabel no me está alejando. Me está pidiendo que la ayude. Mariana la observó con mezcla de miedo y ternura. ¿Y cómo se supone que vas a ayudar a alguien que lleva 100 años muerta? Elena guardó silencio. Sabía que la pregunta era lógica, pero en su interior, la respuesta empezaba a gestarse. Si Isabel estaba conectada con ella, quizás resolver su misterio era también resolver el suyo propio. Esa madrugada, cuando Elena volvió a mirar el cuadro antes de dormir, notó algo que nunca había visto. En la esquina inferior derecha, casi borrada por el paso del tiempo, había una inscripción diminuta. Con una lupa logró leer las palabras. La sangre se repite. El destino también.
Elena sintió un frío intenso en la nuca. Ya no era solo una coincidencia, su vida estaba directamente ligada al destino de Isabel. La tarde había caído sobre el pueblo, y con ella un aire pesado, como si cada sombra escondiera un pedazo de verdad que nadie se atrevía a nombrar. Camila había pasado la noche anterior sin dormir, con el cuadro apoyado contra la pared de su habitación, observándola como un espejo deformado del tiempo. Esa joven pintada allí parecía tener vida, y cada vez que la miraba, sentía que estaba a punto de hablar. Decidida a no dejar que el misterio la consumiera, tomó el retrato bajo el brazo y salió hacia la casa del hombre más viejo del pueblo, don Aurelio, el archivista retirado. Era conocido por guardar en su memoria y en sus papeles la historia oculta de muchas familias. Vivía en una casona antigua al borde del río, rodeada de árboles retorcidos, con paredes cubiertas de hiedra. Camila tocó la puerta 3 veces. El sonido hueco retumbó en la madera. Al cabo de unos segundos, apareció un hombre encorvado, de ojos claros y penetrantes, como si pudieran ver más allá de la piel. «Sabía que vendrías, muchacha», dijo don Aurelio, antes siquiera de que Camila hablara. «El cuadro siempre regresa a su dueña». Camila sintió un escalofrío. «¿Qué sabe de este cuadro?», preguntó, intentando sonar firme mientras le mostraba el retrato. Don Aurelio lo miró con una mezcla de respeto y miedo. La invitó a entrar. Dentro, el aire olía a papel viejo y a polvo. Estantes llenos de carpetas y libros ocupaban las paredes. Una lámpara amarillenta apenas iluminaba la sala. El anciano acarició el borde del lienzo con cuidado, como si tocara algo sagrado. «Este retrato no es un simple cuadro», comenzó. «Fue pintado hace más de 100 años, por un hombre que jamás firmó sus obras, un pintor maldito, según algunos. Lo extraño es que, en cada generación, la mujer retratada en él se parece a alguien vivo, y siempre pertenece a tu familia». Camila se quedó helada. «¿Mi familia? ¿Qué quiere decir?». Don Aurelio suspiró. «Tu bisabuela, Clara, también tuvo este cuadro. Y antes de ella, su madre. Ambas lo devolvieron a mí, temiendo la maldición que trae consigo. Pero el cuadro siempre encuentra el camino de regreso a la siguiente mujer de la sangre». Camila no podía creerlo. «Eso es imposible. Yo compré este cuadro en un simple leilao barato, no había manera de que me estuviera buscando». Don Aurelio sonrió tristemente. «¿De verdad crees que lo encontraste por casualidad? Ese cuadro te eligió». El silencio se volvió tan denso que Camila tuvo que sentarse. Su mente estaba llena de preguntas. «Si mi bisabuela y su madre lo tuvieron, ¿qué les pasó?», preguntó con voz temblorosa. Don Aurelio bajó la mirada. «Ambas murieron jóvenes, dejando secretos sin resolver. El cuadro no solo muestra una imagen, también guarda un destino. Y ahora, tú eres la siguiente en descubrirlo». Camila sintió un peso en el pecho. En ese momento, la puerta volvió a sonar. Don Aurelio, algo sorprendido, se levantó con lentitud. Cuando abrió, apareció Diego, el hermano menor de Camila, con el rostro lleno de preocupación. «Camila, ¿qué haces aquí? Te he buscado por todo el pueblo. Mamá está furiosa, no entiende tu obsesión con ese cuadro». Camila lo miró, con el corazón dividido entre la verdad que estaba descubriendo y el amor por su familia. Don Aurelio observó a Diego y murmuró: «Él también tiene derecho a saber». Diego frunció el ceño. «¿Saber qué?». El anciano señaló el retrato. «Ese cuadro guarda la llave de su pasado, y de su futuro». El silencio invadió la sala. Diego miró el cuadro, luego a Camila, sin comprender del todo. Pero en su interior nació una chispa de miedo, como si la pintura lo reconociera también. Camila apretó la mano de su hermano. «Diego, creo que nuestra familia está metida en algo mucho más grande de lo que imaginamos». El anciano los interrumpió con un tono grave. «Si de verdad quieren descubrir la verdad,
tendrán que buscar en el archivo escondido de la iglesia vieja. Allí está el primer registro del cuadro y de la maldición. Pero tengan cuidado, algunos secretos no quieren ser revelados. Los hermanos se miraron. Sabían que no podían dar marcha atrás. La lámpara parpadeó y, por un instante, Camila juró que la joven del cuadro la observaba directamente, con una expresión de advertencia. La noche era espesa, cargada de un silencio inquietante. Camila y Diego caminaban por las calles empedradas del pueblo, llevando consigo el cuadro envuelto en una manta. La casa de don Aurelio quedaba atrás, pero sus palabras seguían pesando en sus mentes: el archivo escondido de la iglesia guarda las respuestas. La iglesia vieja se levantaba al final del pueblo, un edificio olvidado que ya no recibía feligreses. Sus muros agrietados parecían contener siglos de secretos, y la torre inclinada proyectaba una sombra alargada bajo la luz pálida de la luna. La entrada principal estaba cerrada con una pesada cadena oxidada, pero Diego, siempre más impulsivo, encontró una ventana rota por donde colarse. «Esto no me gusta nada, Camila», susurró Diego, mientras la ayudaba a pasar por la ventana. «Tampoco a mí», respondió ella, apretando contra su pecho el cuadro. «Pero si no lo hacemos, nunca sabremos la verdad». El interior de la iglesia estaba cubierto de polvo, con bancos rotos y telas de araña colgando de las esquinas. El olor a humedad impregnaba el aire. La luz de la luna entraba por los vitrales rotos, proyectando figuras distorsionadas en las paredes, como si ángeles y demonios observaran cada movimiento. Camila encendió la linterna de su celular. La luz recorrió las paredes hasta detenerse en un altar lateral, donde un crucifijo carcomido por el tiempo parecía vigilarlos. «¿Dónde crees que está ese archivo?», preguntó Diego, tratando de sonar valiente. Camila recorrió con la mirada los rincones hasta que notó algo extraño en el piso, detrás del altar, unas tablas de madera más nuevas que el resto, ligeramente levantadas. Se arrodilló y trató de moverlas, pero estaban demasiado firmes. «Ayúdame», pidió a su hermano. Entre los dos lograron hacer palanca con una barra de metal que encontraron entre los escombros. Las tablas cedieron con un crujido, revelando una trampilla. El corazón de Camila latía con fuerza. Bajaron por una escalera angosta de piedra que descendía hacia una cripta oscura. El aire era más frío allí abajo, cargado de humedad y silencio. En el centro de la cripta, sobre una mesa de piedra, descansaba un cofre de madera tallada, cubierto de símbolos extraños. Camila pasó la mano por la tapa, sintiendo las marcas grabadas. «Esto debe ser lo que don Aurelio mencionó», murmuró. Diego tragó saliva. «Pues ábrelo ya, quiero salir de aquí. Este lugar me da escalofríos». Camila levantó la tapa lentamente. Dentro encontraron varios documentos amarillentos, atados con cintas de cuero. Eran registros antiguos de nacimientos, defunciones y propiedades, todos relacionados con su familia. Pero lo que más llamó la atención fue un pequeño cuaderno de tapas negras, con el mismo símbolo que habían visto tallado en el marco del cuadro. Camila abrió el cuaderno. La primera página estaba escrita con una caligrafía elegante. «Este retrato es más que pintura. Es el reflejo de un pacto sellado hace generaciones. Cada mujer de esta sangre heredará no solo el rostro, sino también el destino». Las manos de Camila temblaban mientras leía en voz baja. Diego la interrumpió. «¿Qué significa eso? ¿Qué pacto?». Ella pasó más páginas. Las palabras eran crípticas, pero mencionaban a un antepasado lejano que había buscado poder y prosperidad a cambio de algo valioso. La descendencia femenina de su linaje estaría marcada por el retrato, condenadas a repetir un destino trágico. «No puede ser», susurró Camila, sintiendo que el aire se le escapaba. En ese momento, un ruido seco resonó en la cripta. Los hermanos se giraron bruscamente, la trampilla por donde habían entrado se cerró de golpe, dejándolos en la oscuridad. Diego encendió la linterna del celular, con la respiración agitada. «¿Fuiste tú?», preguntó nervioso. «Claro que no», respondió Camila,
apretando el cuaderno contra su pecho. Entonces, algo aún más perturbador ocurrió. El cuadro, que Camila había dejado apoyado en la pared de la cripta, comenzó a deslizarse solo hasta caer al suelo. La tela vibró levemente, como si algo dentro de ella quisiera salir. Diego dio un paso atrás, horrorizado. Eso no es normal. Ese cuadro está vivo. Camila lo recogió con cuidado, aunque estaba aterrada. No sé qué es, Diego, pero está conectado con todo esto. No podemos abandonarlo ahora. De repente, escucharon pasos sobre ellos. No eran imaginaciones, alguien estaba caminando en la iglesia, justo encima de la cripta. ¿Quién puede estar aquí a estas horas?, murmuró Diego, tensando los hombros. Camila apagó la linterna para no delatarse. El silencio volvió, roto solo por los crujidos de los pasos y el eco de un susurro que descendía desde arriba, como si alguien los llamara por su nombre. El miedo se apoderó de ambos, pero al mismo tiempo la certeza de que ya no estaban solos en esa búsqueda. La cripta estaba en penumbras, apenas iluminada por la luz débil del celular de Diego. Los pasos arriba continuaban, pesados, como si alguien supiera exactamente dónde se encontraban. Camila apretaba el cuaderno contra su pecho, con el corazón golpeando en sus costillas. No estamos solos, susurró con voz quebrada. Diego la miró con los ojos desorbitados. Claro que no estamos solos. Y si esa trampilla no se abre, nos vamos a quedar enterrados aquí. Un crujido seco resonó justo encima de sus cabezas. Algo, o alguien, había detenido sus pasos. Entonces, con un chirrido metálico, la trampilla comenzó a abrirse lentamente. La luz de la luna se filtró hasta la cripta, revelando una silueta oscura en el umbral. Camila y Diego se tensaron, sin saber si correr, gritar o quedarse inmóviles. La figura descendió los primeros escalones. Era un hombre alto, de cabello completamente blanco, vestido con ropas negras y un rosario colgando de su cuello. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, pero sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora. Así que ustedes encontraron lo que debía permanecer oculto, dijo con voz grave, resonante en las paredes de la cripta. Camila tragó saliva. ¿Quién es usted? El hombre bajó despacio, apoyándose en un bastón de madera tallada con símbolos similares a los del cuadro. Me llamo Padre Sebastián. Soy el último guardián de este secreto. Y ustedes, señaló el cuadro y luego el cuaderno, han ido demasiado lejos. Diego se adelantó un paso, protegiendo a su hermana. ¿Guardián de qué? ¿Por qué este cuadro muestra a Camila? Queremos respuestas ya. El sacerdote los observó con una mezcla de compasión y dureza. Ese cuadro no es un retrato cualquiera. Es un espejo de sangre. Fue pintado hace más de un siglo por un artista que no solo usaba pigmentos y pinceles, sino también rituales prohibidos. Cada mujer de su linaje está conectada con él. Ustedes no lo entienden, hay un precio. Camila lo interrumpió, temblando pero decidida. ¿Qué precio? El padre Sebastián bajó la mirada por un momento, como si dudara en hablar. Finalmente, se acercó más. El cuadro mantiene un equilibrio. Le otorga prosperidad y protección a la familia, pero a cambio, cada generación pierde algo. Tu bisabuela perdió la cordura, tu abuela perdió a sus hijos antes de tiempo, y tu madre, hizo una pausa, mirando fijamente a Camila, tu madre perdió la vida joven, ¿cierto? Las palabras cayeron como un golpe. Camila sintió un nudo en la garganta, recordando a su madre muerta demasiado pronto. Diego frunció el ceño, con rabia. ¿Está diciendo que todo fue por culpa de este maldito cuadro? El sacerdote asintió lentamente. El cuadro es la prisión de un pacto. Mientras exista, el destino de ustedes seguirá atado. Camila, con lágrimas en los ojos, abrió el cuaderno y lo mostró. Aquí dice lo mismo, pero también habla de un modo de romperlo. ¿Es cierto? El padre Sebastián respiró hondo, y por un instante pareció dudar.
Luego habló con un tono solemne. Sí, pero romperlo no es fácil. Requiere un sacrificio. Uno de ustedes debe entregar lo más valioso que tenga. Solo así el cuadro perderá su poder. Diego apretó los puños. ¿Y quién decide qué es lo más valioso? El sacerdote clavó los ojos en Camila. Ella lo sabe. Siempre lo saben. El silencio llenó la cripta. Camila bajó la mirada, sintiendo el peso de la revelación. ¿Qué era lo más valioso que tenía? ¿Su vida? ¿Su hermano? ¿Su libertad? En ese momento, un estruendo interrumpió la tensión. El cuadro, apoyado contra la pared, comenzó a vibrar con fuerza. La tela se deformó, mostrando un rostro que no estaba antes, una mujer idéntica a Camila, pero con una expresión de angustia, como si intentara salir del retrato. «Dios mío», exclamó Diego, retrocediendo. Camila se acercó, hipnotizada. La mujer dentro del cuadro abrió la boca, pero en lugar de palabras, un grito ahogado llenó la cripta. La linterna de Diego parpadeó, y la temperatura descendió de golpe. El padre Sebastián levantó su bastón y golpeó el suelo. «No la miren. Es la sombra del pacto». Pero era demasiado tarde. Camila había quedado atrapada en la mirada de aquella figura dentro del cuadro. Durante un instante, vio flashes de otras vidas, mujeres idénticas a ella, viviendo épocas distintas, todas marcadas por finales trágicos. Vio a su madre, a su abuela, a una bisabuela desconocida, todas encadenadas al mismo destino. Cuando recuperó el aliento, cayó de rodillas, con lágrimas rodando por su rostro. «No quiero terminar como ellas», susurró. Diego la sostuvo, temblando. «Entonces tenemos que destruirlo, Camila. Ahora mismo». El sacerdote los miró con dureza. «Si lo destruyen sin el sacrificio, liberarán algo mucho peor de lo que pueden imaginar». El cuadro volvió a temblar, como si confirmara sus palabras. Camila se levantó lentamente, con el cuaderno en la mano, y miró tanto a Diego como al padre Sebastián. Su voz estaba quebrada, pero decidida. «Entonces, debo elegir». El aire dentro de la cripta era pesado, casi irrespirable. El cuadro vibraba en la pared como si tuviera vida propia, los ojos de la figura atrapada en él, tan parecida a Camila, seguían brillando con un fulgor antinatural. Las sombras se alargaban en torno a los tres, deformando las paredes de piedra. Camila sostenía el cuaderno con manos temblorosas. Lo había leído tantas veces, pero ahora las palabras parecían arder sobre el papel. El pacto se rompe con la entrega de lo más valioso. Sin ello, la prisión se abrirá y el mal será libre. «No puede ser», murmuró Diego, su voz quebrada. «No pienso dejar que entregues nada, ¿me oyes? Siempre hemos estado juntos, Cami. Si esto pide un sacrificio, que sea yo». Camila lo miró, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «No entiendes, Diego», su voz apenas era un hilo. «Lo más valioso que tengo eres tú». El silencio cayó como un trueno. Diego retrocedió, negando con la cabeza. «No, no digas eso. No puedes». El padre Sebastián, que había permanecido observándolos en silencio, alzó su bastón. Su voz grave resonó en la cripta. «Ella lo ha dicho. El cuadro ya lo sabe. Ahora la elección es irreversible». «Cállese», rugió Diego, girándose hacia él. «Usted no sabe nada de nosotros, no sabe lo que hemos vivido, no voy a permitir que mi hermana cargue con esto». El sacerdote lo miró con compasión. «Muchacho, yo no pongo las reglas. Yo solo vigilo que el pacto no se rompa de manera equivocada. Si destruyen el cuadro sin el sacrificio correcto, lo que está atrapado ahí dentro se desatará, y no tendrán la fuerza para detenerlo». El cuadro emitió un sonido extraño, como un lamento profundo. La mujer del retrato comenzó a mover los labios de nuevo, y aunque no se escuchaba una voz humana,
Camila sintió que podía entenderla dentro de su mente. Entrégalo, entrégalo y serás libre. Ella cerró los ojos con fuerza, llevándose las manos a las sienes. Basta. Sal de mi cabeza. Diego la sujetó por los hombros, desesperado. Cami, no la escuches. Eres más fuerte que esto. Pero Camila no podía ignorar lo que había visto en aquella visión, las vidas de las mujeres antes que ella, todas terminando de manera abrupta, todas cargando con una misma condena. Si no hacía algo, ella también sería arrastrada al mismo destino. El padre Sebastián se acercó, bajando la voz. Escúchame, hija. No todo sacrificio significa muerte. A veces, lo más valioso no es una persona, sino lo que uno teme perder. Debes mirar dentro de ti y decidir qué es eso. Camila abrió los ojos, confundida. ¿Qué quiere decir? El sacerdote la miró fijo. Pregúntate, ¿qué te ata? ¿Qué es lo que verdaderamente no soportarías entregar? El cuadro volvió a agitarse con más fuerza, como si intentara romperse desde dentro. Una grieta apareció en la tela, y un viento helado sopló desde su interior, levantando polvo y hojas secas en la cripta. Diego, aterrado, se interpuso frente al cuadro, como si pudiera detener lo que estaba saliendo de él. No me importa lo que diga. Lo voy a destruir ahora mismo. Agarró una piedra del suelo y levantó el brazo. Diego, no. Gritó Camila. El sacerdote alzó su bastón con fuerza, golpeando contra la piedra del suelo. Un eco metálico retumbó por toda la cripta. Si lo haces, lo condenas todo. La tensión era insoportable. Camila sintió que el tiempo se detenía. Miró a su hermano, al cuadro, al sacerdote. Entonces, como un rayo, lo entendió. Su voz salió firme, aunque las lágrimas caían por su rostro. Lo más valioso que tengo, no es Diego. Es mi libertad. Diego la miró confundido. ¿Qué? Toda mi vida, continuó Camila, he sentido que estaba encadenada. A la muerte de mamá, a la ausencia de papá, a esta casa, a este pueblo. Y ahora a este cuadro. Pero si sigo así, aunque vivamos juntos, nunca seré libre. Y lo que más temo perder, es la posibilidad de elegir mi propio destino. El sacerdote cerró los ojos, como si confirmara algo que ya sospechaba. ¿Has comprendido? El cuadro comenzó a agrietarse más, la figura en su interior retorciéndose con furia, como si no aceptara esa respuesta. Camila dio un paso al frente, con el cuaderno en una mano y la otra extendida hacia el retrato. Si este pacto exige mi libertad, entonces la entrego. Un estallido de luz llenó la cripta. El grito de la mujer en el cuadro resonó como un trueno, haciendo temblar la tierra bajo sus pies. Diego cayó de rodillas, cubriéndose el rostro, mientras el sacerdote rezaba en voz alta, su voz casi apagada por el rugido del cuadro. La figura dentro de la pintura comenzó a desintegrarse, como polvo arrastrado por el viento. Las cadenas pintadas en el fondo se rompieron una a una, hasta que el lienzo quedó en blanco. Camila cayó de espaldas, agotada, mientras un silencio sepulcral llenaba la cripta. El cuadro, ahora vacío, colgaba en la pared como una simple tela rota. Diego corrió hacia ella, tomándola en brazos. Cami, dime algo. Ella abrió los ojos lentamente, con una calma extraña en su mirada. Estoy libre, susurró. El padre Sebastián se acercó, colocando una mano en su frente. Ha pagado el precio. Lo que entregaste no fue tu hermano, sino tu libertad. El cuadro está muerto, pero tú ya no serás la misma. Camila lo miró confundida. ¿Qué significa? El sacerdote bajó la mirada. Que ahora tu destino ya no te pertenece. El pacto se ha roto, pero el precio será revelado muy pronto. Un eco lejano resonó desde lo alto de la cripta, como si algo o alguien hubiera despertado. Diego y Camila intercambiaron una mirada de terror. La batalla no había terminado.
¿verdad? El aire dentro de la cripta estaba impregnado con un silencio extraño, un silencio tan profundo que parecía más ruidoso que un grito. El cuadro, ahora reducido a una tela rasgada, colgaba inerte en la pared. Ya no había ojos brillando, ya no había cadenas pintadas, ya no había aquella presencia oscura, pero en el ambiente se sentía algo distinto, algo que no encajaba con la idea de libertad. Camila se incorporó lentamente, con la ayuda de Diego. Tenía el rostro pálido, los labios secos, pero en sus ojos había un brillo nuevo, una mezcla de paz y de miedo. «Se acabó, ¿verdad?», preguntó en un susurro. El padre Sebastián no respondió de inmediato. Caminó hacia el cuadro destruido, lo observó con una seriedad que helaba la sangre, y finalmente giró hacia ellos. «No, hija. Apenas ha comenzado». Diego frunció el ceño, apretando los puños. «No. Ella entregó lo que pedían. Dijo que entregaba su libertad, y el cuadro se destruyó. ¿Qué más quieren?». El sacerdote lo miró con compasión, pero también con un dejo de tristeza. Lo que ella entregó fue aceptado. Pero los pactos de sangre jamás se rompen sin consecuencias. Ahora su vida está ligada a algo mayor, algo que estaba dormido, y que ustedes despertaron. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Dormido? ¿Qué cosa? Sebastián se acercó, bajando la voz como si temiera que alguien, o algo, pudiera escucharlo. El cuadro no era la prisión. Era solo la cerradura. Lo que estaba dentro era un fragmento de algo más antiguo, algo que tu familia ha intentado contener por generaciones. Tu sacrificio rompió la cerradura, Camila. Ahora, lo que estaba afuera, ya no tiene límites. Diego lo miró horrorizado. ¿Está diciendo que la condenó? ¿Que todo esto fue en vano? El sacerdote negó lentamente. No en vano. Porque ahora ella tiene algo que ninguna de las mujeres de su linaje tuvo jamás, elección. Pero esa elección la llevará a pagar un precio que aún no conoce. Un estruendo resonó en lo alto de la cripta. La tierra tembló bajo sus pies y pequeñas piedras comenzaron a caer del techo. Un viento helado se coló por las grietas, trayendo consigo un murmullo extraño, como voces de muchas personas hablando al mismo tiempo. Camila apretó la mano de Diego. ¿Lo escuchas? Él asintió, con el rostro pálido. Sí, parecen lamentos. El sacerdote cerró los ojos y comenzó a rezar en latín, su voz temblando. Ya está aquí. De pronto, una figura comenzó a formarse frente al cuadro destruido. No era sólida, sino una sombra que se contorsionaba, tomando distintas formas, a veces parecía una mujer, otras veces un anciano, otras un animal. Pero en todas sus transformaciones, sus ojos eran idénticos a los de Camila. La sombra habló con una voz múltiple, como si proviniera de cientos de gargantas a la vez. Al fin, libre. Camila dio un paso al frente, temblando, pero con determinación. ¿Quién eres? La sombra se inclinó hacia ella. Soy lo que dejaron encerrado tus antepasadas. Soy el precio que siempre se negó a pagar. Y ahora, tú me diste la puerta. Diego se interpuso, gritando. Aléjate de ella. Pero la sombra lo atravesó como si fuera humo, haciéndolo caer de rodillas con un grito. Camila lo sostuvo, desesperada. Diego. ¿Estás bien? Él respiraba con dificultad, como si le hubieran arrancado el aire. La sombra rió. No te preocupes. No quiero su vida. Solo quiero la tuya. El padre Sebastián alzó su bastón, la voz temblando pero firme. No la tendrás. Ella no te pertenece. La sombra lo miró, burlona. Viejo, todos los de su sangre me pertenecen. Ella lo sabe. Camila se levantó, con lágrimas en los ojos. Si es mi destino, entonces lo acepto. Pero no dejaré que toques a mi hermano. La sombra se detuvo, sorprendida.
¿Aceptas? Camila asintió, aunque su voz temblaba. Sí. No quiero seguir huyendo. Si tengo que entregarme para que esto acabe, lo haré. Diego se levantó tambaleante, agarrando su brazo. No. No lo hagas, Cami. No puedes rendirte así. Ella lo miró con ternura. No me rindo, Diego. Elijo. El sacerdote la miró fijamente, con el rostro endurecido por la angustia. Si tomas su lugar, tu alma quedará atrapada para siempre. Pero tal vez logres sellarla de nuevo. La sombra abrió los brazos como invitándola. Ven. Y todo terminará. Camila cerró los ojos, respiró hondo, y dio un paso al frente. Diego intentó detenerla, pero ella lo apartó suavemente. Prométeme que vivirás libre, Diego. Por mí. Él lloraba desconsolado, sacudiendo la cabeza. No, no puedo prometer eso. Pero ella ya caminaba hacia la sombra. Entonces, algo inesperado ocurrió. Diego se puso de pie con una determinación feroz y se colocó frente a ella. Si vas, voy contigo. La sombra rugió, enfurecida. No. El pacto es con una sola sangre, no con dos. Diego levantó la voz, desafiante. Entonces rómpelo. Porque no pienso dejarla sola. Camila lo abrazó con fuerza, ambos temblando. Y en ese momento, un resplandor surgió de sus cuerpos, un brillo dorado que iluminó toda la cripta. La sombra gritó, retorciéndose, retrocediendo como si aquella luz la quemara. El sacerdote levantó las manos al cielo, gritando. Eso es. La fuerza no está en el sacrificio, sino en la unión. El pacto nunca contó con el amor de los vivos. El resplandor se intensificó hasta que la sombra se deshizo en 1000 fragmentos, que fueron absorbidos por las grietas de la cripta, sellándolas de nuevo. El silencio volvió, esta vez puro, sin maldad. Camila y Diego cayeron de rodillas, exhaustos, tomados de la mano. El padre Sebastián los miró con lágrimas en los ojos. Lo lograron, ustedes rompieron la cadena que ató a su familia por siglos. No fue un sacrificio, fue amor. Camila sonrió débilmente. Entonces, somos libres de verdad. El sacerdote asintió, con un nudo en la garganta. Sí. Ahora, sí. La cripta comenzó a desmoronarse lentamente. Los tres corrieron hacia la salida, alcanzando la superficie justo cuando la entrada colapsaba. La casa quedó en silencio, como si al fin descansara. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Diego y Camila se miraron como nunca antes, no como hermanos marcados por la tragedia, sino como sobrevivientes de una batalla ancestral. Camila apretó su mano. Ahora sí, Diego. Somos libres. Y, por primera vez en mucho tiempo, ambos creyeron en esas palabras.